Vamos a ver. Estoy compartiendo el Word de las tareas, no sé si lo pueden ver. Sí, Lexi se ve. Ok, entonces, primera tarea, estamos en el tema de formulación del problema y la tarea es opinar en un foro sobre la importancia de la definición del problema. Entonces, vamos y leemos la actividad, que es esta, y dice, foro, importancia de definición del problema. Y menciona que es hora de conocer sus opiniones. Hay que leer el contenido del tema y contesten las siguientes preguntas a través del foro nombrado, importancia de definición del problema. Su participación deberá centrarse en responder las siguientes interrogantes. Primero, ¿por qué es importante definir claramente un problema a investigar? Yo voy a dar tips para que ustedes los tengan en cuenta y les sea un poco más fácil aportar al momento del foro. Cuando uno hace una investigación en general, y en este caso una investigación de mercados, siempre tiene que ver cuál es el problema que necesita resolver o cuál es el problema que por una parte yo identifico o mi equipo. Cuando digo yo, puede ser también mi equipo. Identifico el problema que deseo resolver. Entonces, siempre se va a plantear una investigación partiendo de la identificación de un problema que nosotros queramos resolver. Ese tipo de investigación es una investigación aplicada. ¿Qué significa eso? Que identifico un problema y luego con el desarrollo de la investigación lo resuelvo. Lo voy a escribir. Entonces, por eso es importante definir el problema que yo deseo resolver o que yo deseo investigar. Si lo veo desde el punto de vista del mercadeo o de la investigación de mercado, puede ser un problema enfocado a un producto o un servicio que esté en el mercado, que no esté funcionando, que esté en decadencia porque ese producto está en decadencia o ese servicio, o el escenario contrario, como yo intento que mi producto y que mi servicio ingrese a un mercado X. ¿Ok? Entonces, con ese enfoque defino el problema que yo deseo resolver. Hay otro tipo de problemas en investigaciones en general que también ustedes lo pueden plantear. No necesariamente tiene que ser enfocado a un producto o un servicio. Usted, por ejemplo, puede identificar un problema en la ciudad de Tela y puede hacer una descripción o un abordaje de ese problema. Por ejemplo, el problema, supongo que les gusta la playa, que van a la playa o que la han visto porque viven aquí. Ustedes saben que no podemos bañar en la desembocadura del río Lancetía que pasa por el Puente Nuevo. O sea, un teleño que conozca la ciudad nunca va a bañar ahí. ¿Por qué? Porque ahí caen todas las heces fecales de Tela Nuevo porque no hay un sistema de alcantarillado. Entonces, eso cae al río Lancetilla y la corriente lo arroja al mar. Entonces, si sos un teleño que conoce de eso, no vas a bañar ahí. Incluso sacan memes y cosas de que cuando la gente está bañando ahí. Y realmente es un problema ambiental grave, ¿verdad? Que la gente se esté bañando en ese sitio. ¿Por qué? Porque está bañando en medio de las heces fecales. Básicamente eso. Entonces, ese es un tipo de problema. Otro tipo de problema puede ser, por ejemplo, la cantidad de basura que hay en la ciudad. Otro tipo de problema. ¿Qué hago para eso? Voy a hacer una investigación que se enfoque a saber por qué la gente, cuáles son las razones por las cuales la gente tira la basura en la calle, no se la guarda y la arroja en un basurero en casa o no la arroja en un basurero en la ciudad, o la ciudad no tiene basureros, o el tren de aseo no pasa de manera frecuente. Entonces, todo eso va creando un engranaje con relación al problema.
No sé si me doy a entender o tienen alguna consulta hasta aquí. Abran sus micrófonos, porfa. Sí, sí lo voy entendiendo. Ok. Que nos está explicando de que para investigar tenemos que saber como la raíz del problema. Correcto, eso es el concepto. Tenemos que saber cuál es el problema y cómo lo puedo resolver y cómo la investigación va a aportar a resolver este problema. Eso sería básicamente dar respuesta a esta primera pregunta. ¿Por qué es importante definir el problema? Obviamente esto que yo les cuento más lo que ustedes puedan leer sobre el tema les va a ayudar a poder abordar esta pregunta, ¿verdad? Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles serían las consecuencias de definir un problema de manera arbitraria? ¿Okay? Algo arbitrario es algo que yo defino sin ningún criterio. Yo digo, voy a definir el problema de la basura en tela, por ejemplo, o el problema de un tipo de leche que se quiere ingresar al mercado, pero que no tiene aceptación por parte de la gente. Yo tal vez estoy definiendo un problema que no es el problema prioritario, que no es el problema más importante que se quiere resolver. Entonces, ¿qué sucede? Que al tener un problema mal enfocado, todos los resultados que yo obtenga de esta investigación, obviamente, no me van a servir de mucho para tomar decisiones finales en cuanto a qué hacer con ese producto o con el problema que yo deseo resolver. Al final, las soluciones que yo planteé van a estar bien posiblemente porque definí un problema, pero no me enfoqué en el problema principal. Entonces, las consecuencias de eso es que sí vamos a obtener resultados, pero no posiblemente los mejores o los resultados que yo ando buscando o que la empresa que me contrató anda buscando. ¿Entendimos eso con la pregunta 2? O sea, al final en resumen es definir problemas concretos que sea necesario resolver, no cualquier problema que yo quiera solo porque yo quiero, no. Defino un problema, o sea, lo identifico, lo estudio, lo defino. Cuando digo lo defino es que voy a buscar información sobre ese problema. ¿Qué hay escrito sobre ese problema? Y sobre eso, dígame. Como un ejemplo, licenciado, que tal vez nosotros nos ponemos a platicar sobre la basura que se acumula en tela, pero no platicamos a fondo la concientización, algo así. Disculpen mi trabazón que me anda. La concienciación. Ajá, de las personas que somos quienes arrojamos la basura. Correcto. Y los inconscientes que sabemos que las alcantarillas no dan para más y todavía seguimos tirando basura en la calle. Y luego cuando son las tormentas nos quejamos de todo. Correcto, ese es un problema, ya lo identificó. El problema es la basura que arrojamos a la calle. Ahora bien, ¿por qué la arrojamos? Porque no tenemos conciencia, porque no tenemos educación ambiental. Básicamente por eso. Y eso causa lo que usted ha dicho. Los alcantarillados, los cauces, los drenajes se ripean y eso provoca inundaciones. Y luego vienen las consecuencias de las inundaciones, donde lo peor al final es la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Eso es lo más catastrófico. Entonces, así como lo ha planteado, creo que fue Mildian, está perfecto. Ese es el concepto que estoy ahora explicando. Yo identifico bien el problema. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier problema o un problema de manera arbitraria que yo me saqué de la manga de la camisa. Ahora, cuando digo lo identifico bien, ¿quién me va a decir eso? Pues los intereses de mi empresa, mis intereses para ingresar en un mercado concreto. Eso es identificar un problema enfocado, no cualquier problema que yo quiera por salir del paso. ¿Me entiende? ¿Hola? ¿Me entendieron o hay dudas? Sí, yo sí entendí.
AXA, ¿entendió? Sí, Lick, sí, entendí. Ok, gracias. Angie, ¿usted? Angie Rojas. O Eva Osiris. Sí, Lick, sí entendí. Sí, Lick, sí, entendí. Gracias. Evelyn Alexandra, ¿entendió o tiene alguna duda? Sí, Lick, sí, entendí perfectamente. Ok, gracias. Bien, esa es una tarea, chicas. Entonces, recordemos los criterios. Aquí están los criterios. Si usted no cumple estos criterios, obviamente no va a tener los puntos totales. Primero, las participaciones deben tener una secuencia lógica. ¿Qué es una secuencia lógica? Es pasar respondiendo la primera pregunta y luego la segunda. Eso es tener una secuencia lógica. No es que entro a responder la pregunta 2 y luego la pregunta 1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? O lo que yo les sugiero que hagan es, en un Word, poner la pregunta, como está aquí, y aquí pone su respuesta. Y usted dice, yo opino tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lick, Dígame. no tiene, ¿cómo le digo? Como por así decirlo, la cantidad de palabras o de No, párrafos que uno debe implementar. bueno, máximo, Con, bueno, esa es muy buena pregunta. Máximo 2 párrafos, como mucho, de 8 renglones cada uno. No necesita más. Por lo general, 2 los alumnos, cuartillas, digamos, sí, por lo media general, página. sí, lo que pasa es que los alumnos por lo general solo hacen un párrafo y está bien, ¿verdad? Si en ese párrafo abordas la pregunta, está bien. O sea, no tiene que cumplir los 2 párrafos. Usted tiene que preguntarse, con lo que yo he escrito, ¿he dado respuesta de manera completa a la importancia de definir claramente un programa de investigación? Si usted dice sí, así déjelo. Si dice no, yo creo que me falta algo, pues intente enriquecer su participación. Sugiero que la hagan en Word para ir evitando escribir directamente en el campus y no ir viendo los errores ortográficos. ¿Ok? Entonces, en una participación pueden abordar las 2 preguntas y en una tercera participación, o segunda participación, perdón, usted le comenta a una compañera si está de acuerdo o no está de acuerdo en lo que dijo. Ahora bien, sin faltarnos el respeto, ¿verdad? Sin humillaciones y sin cosas de ese tipo. Simplemente decir, estoy de acuerdo con lo que usted menciona, pero aparte de decir estoy de acuerdo, tengo que dar un argumento técnico de por qué estoy de acuerdo. Si yo no doy un argumento, mi respuesta es, ¿cómo le explico? Es vacía, es como Sí, decir si estoy de acuerdo o sí. no estoy de acuerdo. Eso no tiene validez, ¿verdad? Entonces, para poderse ganar todos los puntos, hay que seguir una secuencia lógica. La idea central del foro, que es el planteamiento del problema, y las ideas plasmadas de cada participación deben ser propias, no copiadas ni pegadas de algún sitio. A ver, si lo que hacen es ir a internet, a Google, copiar y pegar, me voy a dar cuenta. Entonces, desde ahí es un cero, ¿no? Básicamente en esa tarea. Intente entender lo que lee o con lo que le he explicado, intentes dar respuesta a esas preguntas, pero utilice su criterio técnico. Si lo que hago es copiar de Google y pegar al foro, pues no estoy aprendiendo mucho. Entonces, al final mi formación no es la mejor. Intenta entender el tema, entender por qué el problema es necesario, definirlo claramente y cuáles son las consecuencias de definir un problema de manera arbitraria. Y luego son 2 participaciones como mínimo. Si yo hago solo una y la tarea vale 5 puntos, pues ya sabrán que solo van compitiendo por 2.5 puntos. Si yo hago 2, tengo la posibilidad de ganarme los 5 puntos. Mi sugerencia es que participen en los foros son fáciles. Casi nunca los estudiantes que participan y dan unas apreciaciones lógicas, correctas, sencillas, se ganan los puntos. Entonces, son puntos que yo creo que no deberían de perder. No sé si hay alguna duda con esta tarea.
Abran micrófonos, porfa. Bueno, de mi parte, Lick, no tengo ninguna duda porque te explico bien cómo podemos hacerlo. Ok, las demás compañeras. Igualmente, claro, Lick. Todo claro. Listo, listo, perfecto. Entonces, Todo bien. vamos a hablar de la tarea 2, que es subir un archivo con planteamiento de problemas. ¿Ok? Entonces, voy a la descripción de la tarea. Y aquí está, la tarea 4. Dice, deben leer el documento Proceso de Desarrollo del Problema, que está ahí en el campo, ¿verdad? Después de leer el documento, este documento es general sobre el planteamiento de problemas. Ahora, lo que es la tarea es que ustedes tienen que plantear 3 problemas para investigar. Escuchemos bien, 3 problemas. Por ejemplo, Mildian ya dijo uno, que es correcto. Ese es un problema que se puede abordar. Ahora bien, viene la segunda parte de lo que ella mencionó. El problema de la basura. Vale, ¿cuáles son las razones por las que usted quiere estudiarlo? De manera clara ella lo dijo. Bueno, porque la gente no tiene educación, porque los cauces, los cauces, los drenajes se ripean, hay inundaciones. Tela es una ciudad que si llueve a la media hora ya está inundada, etcétera. Todo lo que ella pueda, todo lo que usted pueda investigar y poner en estas razones es ahí donde las va a poner. Entonces, ¿cuál es la tarea? Identificar un problema cualquiera que usted quiera investigar y plantear las razones por las cuales usted estaría interesada en estudiarlo. ¿Ok? Puede ser un problema en general o puede ser un problema de un producto, de un servicio, de una microempresa, de una empresa. O sea, el abanico de posibilidades es muchísimo, es mucho. Entonces, ustedes pueden plantear los 3 problemas. Entonces, la tarea que debe de llevar una portada con datos generales, los 3 planteamientos o los 3 problemas y las razones por las que usted quiere estudiar cada problema. Y el mínimo son 2 hojas de contenido. ¿Ok? O sea que en 2 hojas, como mínimo, usted tiene que haber planteado los 3 problemas y las razones. Entonces usted puede poner problema 1. Ejemplo. Tal cosa. Razones. Y usted empieza a describir las razones en un texto por las cuales usted considera que le interesaría estudiar el problema 1. Ahora bien, si usted me dice, mire, Lee, yo no tengo idea de qué problema poner o qué problema, no me da la cabeza para pensar ningún problema, que puede ser un escenario, vaya a internet y lea de problemas, busque información de Tela, busque cosas que le puedan interesar a usted y sobre las cuales usted quisiera investigar. Intenten, dígame. Un ejemplo sería ahorita últimamente lo de la, ¿cómo se llama? Las empresas de agua potable. Ajá. Que ha aparecido que no lavan los botellones, simplemente ingresan el agua, porque han subido varios reportes últimamente en Tela que dicha compañía, cuando abren el sello del agua potable, está o lleno de lodo o trae mucho sucio a su alrededor y se supone que está nuevo. O sea, es un problema como sanitario de la empresa o de la compañía en general que nos afecta a todos los que la consumimos. Es correcto, ese es un problema y yo lo he visto ya en las redes sociales, ya varias denuncias, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, ese es otro problema bien identificado y ahora solo tocaría dar las razones por las cuales es interesante estudiar ese problema. Por ejemplo, ¿quién en Tela no toma agua purificada? Pues todo el mundo, nadie, yo creo que de cada 100 personas que viven en Tela, solamente una o ninguna va a tomar agua del grifo o de la llave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
No hay seguridad de que el agua que viene de la llave, pues, sea potable y sea apta para el consumo humano. Por eso tomamos agua purificada. Ahora bien, está esta problemática de los botellones que llegan sucios, que llegan a veces con animales, y es cierto, eso es otro problema. Entonces es correcto lo que usted ha dicho. Perfecto. Entonces, identifica el problema y da las razones. Ahora, traten de identificar, mi consejo es, problemas en los cuales estén interesadas en trabajar luego. ¿Por qué? Porque luego, cuando se unan en equipos, van a tener que elegir un problema sobre el cual desarrollar una investigación de mercado. Entonces, identifiquen problemas que les interese investigar, ya sea un producto, un servicio o una investigación de la que estamos hablando ahora, basura, agua purificada, etcétera. Todos caerían dentro de lo que es el tema de investigación de mercado. ¿Entendimos eso? Sí. Sí, Ok, el PDF, chicas, que van a leer es este. A ver, ¿dónde está? No sé si es este. Sí, este es, pero esta es teoría, ¿verdad? Cómo plantear un problema, ustedes lo pueden leer. Pero la esencia del desarrollo de las tareas es un poco lo que hemos hablado. Yo hago estas tutorías para que se les sea más fácil a ustedes el hecho de hacer la tarea. O sea, sí leo, pero leo con las instrucciones que me dio el profesor. Porque esto es bastante teoría de cómo plantear el problema, pero al final es, en resumen, definir el problema y por qué lo quiero yo estudiar. ¿Cuáles son las razones por las que yo quiero estudiar este problema? Esa sería la tarea segunda de esta semana. ¿Alguna duda? Lick, ¿verdad que Dígame. las últimas dos actividades, bueno, tenemos dos pendientes Dos, sí. ahorita, las Aquí que está. subiremos para el miércoles? Aquí Las están, otras dos miren. son para el viernes. No, para el domingo, estimada. Ay, gracias, Lick. Es que sí, es que aquí bueno, yo vivo en una aldea, no vivo en el centro de Tela. Y están cambiando las antenas del Wi-Fi por fibra óptica en varios sectores, o sea que a veces no tenemos Wi-Fi. Por ejemplo, ahorita estoy con datos. Y muchas veces los datos la computadora los gasta en segundos. Claro, Pensé que era entonces, para el viernes y estaba algo preocupada por eso. no, todas las tareas, chicas, empiezan el lunes y terminan el domingo. Siempre. A excepción de la semana pasada que las clases empezaron el miércoles, por eso la tarea termina este miércoles. Es la única semana que va a ser así, pero luego va a ser de lunes a domingo. Tutorías el lunes a esta hora, siempre a las 4, para explicar la tarea, cómo la van a desarrollar y si tienen dudas, aquí las aclaramos. Y lo que usted menciona, está bueno que lo diga. Si alguien no se puede conectar, dígalo en el chat o envíeme un mensaje de texto a mi teléfono. O si no tuvo internet 3 días, dígalo. ¿Por qué? Porque yo busco la manera de cómo ayudarle y abrirle la tarea para que luego la presente y no pierda esos puntos. Lo que a veces sucede es que el estudiante nunca dice nada y uno de profesor lo que asume es lo más fácil, no hizo la tarea, 0. ¿Pero por qué no hizo la tarea? Ah, es que mire, Lick, no pude, no tenía internet, se me arruinó la compu, me la robaron, etcétera. ¿Ok? Entonces en esto, lo único que les pido es sinceridad, ¿verdad? Si no la hizo porque no quiso, pues tampoco sería válido que me diga, mire, Lick, no tenía internet. Eso ya queda a criterio de cada uno. Pero lo ideal es siempre reportar. Se me arruinó la compu o lo que fuese, para ver cómo uno les apoya. Porque si en dado caso, en caso contrario, si ustedes no lo hacen, uno asume que no hizo la tarea y ya. Punto. ¿Me entienden? ¿Hola? Sí, sí, Lick, sí entiendo. Ok. ¿Dudas con la tarea 4 o no? No, Lick, yo estoy clara. Ok. ¿Las demás compañeras? Axa, Angie, Igual, Lick. Eva, ok. igual, y ya, yo estoy clara también. Gracias. Angie, Evelyn. Igual, Lick. Ok.
Ok. Igual. Gracias. Voy a colgar la tarea esta noche o mañana en la mañana en el campus para que la puedan ver en YouTube. Esto que hemos hablado básicamente hoy, por si quieren repasar o volver a escuchar un poco la tutoría. ¿Ok? Perfecto. Ok, Lick. Perfecto. Entonces, si no hay consultas, nos vemos. Vamos conversando por el chat y aclarando dudas y pendiente de cualquier otra cosa. ¿Ok? Ok, Lick, gracias. Saludos. Buenas tardes. Sí, Lick, gracias. Igual. Gracias.